no estáis bajo la ley. Nosotros, hermanos, podemos ver que muchas de las veces, o más de alguno de ustedes, o a cada uno de nosotros, nos pasa, hermanos, que a veces la carne quiere otra cosa y no lo de Dios. La carne, hermanos, en sí, nosotros, hermanos, podemos decir: me siento enfermo, no quiero ir a la iglesia, estoy cansado. Pero esas son obras de la carne. Porque sabe, hermanos, que delante de Dios nosotros no tenemos una buena excusa para decir: no puedo hacer lo que tengo que hacer para el Señor. No hay una excusa que pueda valer. Nosotros, hermanos, aquí a esta iglesia no venimos, hermanos, a trabajar como, digamos, si venimos a sentarnos, venimos a adorar a Dios. No venimos, como decir, a trabajar como nuestros trabajos cotidianos, los que jalan tierra en su espalda, los que jalan cemento, ladrillos o tablas. No, hermano, venimos a sentarnos a este lugar, a adorar al Señor. No venimos a hacer un trabajo duro. Pero más sin embargo, hermanos, aún en eso, nosotros, hermanos, muchas de las veces estamos en la carne, porque la carne nos dice: estoy cansado, estás cansado, no vayas a la iglesia, no vayas al ayuno, no vayas no ores, no leas la Biblia. ¿No ve usted que mucha gente no lee la Biblia, no ora, no quiere nada de Dios? Y no es que ellos en un adentro, en un sentir, no tienen un sentir. Sí, claro que hay un sentir, pero la carne no deja. El día del ayuno, hermanos, la carne no quiere levantarse. ¿Por qué? Porque hay cansancio. Y si nosotros, hermanos, dejamos la rienda suelta a la carne, nos va a vencer. Nos va a vencer. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice Mateo 26, 41, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Miren cómo son las cosas. La carne es débil. Y muchas de las veces la carne gana la batalla. Gana, hermanos, porque a veces nosotros, hermanos, tenemos aquel deseo de venir a la iglesia, de hacer lo bueno. Pablo decía, hermanos, en una de sus cartas, que lo que él quería hacer no lo hacía. Lo bueno que él quería hacer no lo hacía, pero lo malo que no quería hacer, eso hacía. Imagínense, si era Pablo, que él hablaba en este tono, que él quería hacer lo bueno, pero no lo hacía, sino que hacía lo que no debía de hacer. Imagínense cómo a veces nosotros queremos hacer lo bueno y sabemos que es lo bueno, pero en vez de hacer lo bueno, hacemos lo contrario, que es lo malo. Y a veces, hermanos, no es que queremos hacer lo malo, pero lo hacemos. Como Pablo, él se presenta como ejemplo y dice: yo lo que quiero hacer, espiritualmente hablando, hermanos, no lo hacía, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces es un gran ejemplo, que por eso Pablo, hermanos, les escribía a las iglesias, recomendándoles a ellos, hermanos, que la carne no tiene nada que ver con el espíritu. Todo es contrario al espíritu. En la carne, hermanos, usted nunca la va a saciar. Nunca vamos a saciar la carne. Nunca. Si usted más duerme, más sueño le da. Si usted come, al ratito ya quiere comer más. Aleluya. Cuando estamos en el ayuno, hasta lo que no nos gusta se nos presenta y lo queremos, pero no es el espíritu, porque nosotros estamos aquí unidos en oración, en alabanza al Señor, y de repente no es el espíritu, porque nosotros estamos, hermanos, en un avivamiento, en un lugar especial adorando al Señor. Pero de repente usted dice: ¿qué voy a ir a comer hoy después del ayuno? Eso ya es la carne. En vez de la carne, dejarnos en paz un rato, ¿verdad? Y decir: dedícate a Dios. No, la carne no nos va a decir: dedícate a Dios, ora, busca a Dios, levántate a medianoche, aparta un tiempo especial para adorar al Señor. No, y cuando el Señor nos despierta, miramos el reloj, ¿a qué hora es? Y más nos arropamos, más cuando está frío, no, más nos envolvemos en la cobija,
¿Por qué? Porque es la carne, pero el Espíritu está, levántate, ora. Poderoso, Levántate, Dios. ora, porque es hora de la oración. Pero la carne no quiere. La carne dice, estoy cansado, mañana trabajo, no hay tiempo para lo de Dios. Pero para tiempo para la carne sí tenemos. ¿Sabía usted que, yo no sé si hay algunos, pero yo creo que muchas de las veces hemos hecho caso más a la carne que al Espíritu? Le hemos obedecido más a la carne que al Espíritu. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. No provienen de Dios. Y nosotros tenemos que tener una temperatura, hermanos, un termómetro para nosotros mismos darnos cuenta cómo está nuestra carne. Debemos de darnos cuenta, hermanos, porque a veces nosotros mismos sabemos, no, es que esto no lo puedo hacer. Esto no me conviene hacerlo, porque soy cristiano. Somos cristianos, hermanos, y eso era lo que Pablo quería, que los hermanos se apartaran de todas estas cosas, de las cosas de la carne. Aleluya. Vamos a continuar aquí en el versículo, ahí dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y mira, hermanos, aquí nos da una lista que a veces a nosotros no nos gusta. Porque a nosotros, hermanos, muchas de las veces se nos manifiestan, son manifiestas en nosotros las obras de la carne. A veces, hermanos, nadie le tiene que decir a usted, pero a veces nosotros mismos echamos de ver entre hermanos que se nos está manifestando una obra de la carne. Y aunque a veces no digamos nada, o aunque a veces usted no me diga a mí, puede ver que, tal vez usted puede ver en mí que se está manifestando una obra de la carne. Pero yo tengo que pedirle al Señor. Yo no quiero desagradar al Señor. Entonces vamos a leer aquí, hermanos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contienda, disensiones, herejías. Ponga atención, hermanos. Escuchemos cada uno de estos. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice, de las cuales, dice, os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Mire qué tremendo, hermanos. Es una lista que el Señor nos presenta acá. Y empieza, hermanos, con la idolatría, la hechicería, enemistades. Pero antes de eso está la fornicación y las inmundicias, la lascivia. ¿Sabe, hermanos, que la fornicación, el adulterio son cosas de la carne? Nosotros, hermanos, no puede haber en un cristiano tales cosas: el adulterio, el odio, el rencor, el pleito, la contienda, hechicerías, enemistades, pleitos, hermanos. Estas son cosas que Pablo a ellos les hablaba y les decía que ellos no podían, hermanos, estar viviendo en la carne, sino, hermanos, que tenían que tener, más bien al contrario, fruto del Espíritu Santo. Se imagina, hermanos, como un hermano que está sirviéndole al Señor, o un hermano cristiano, cualquiera que sea, teniendo su esposa, va a querer buscar otra mujer, otra esposa. ¿Verdad que no? Eso es obra de la carne. Porque si sabe que tiene su esposa, ¿por qué va a buscar otra? ¿Verdad que no es legal? Y no es legal porque Dios no le agrada. Las envidias, los homicidios, los pleitos, los celos, hermanos, todas esas cosas a Dios no le agradan. Yes, y nosotros como hermanos, no tenemos que estar empleitados, no tenemos que tener celos. Nosotros, hermanos, si vemos un hermano que está prosperando, nosotros no tenemos que tener celos de él. ¿Sabe que como cristianos más bien debemos de alegrarnos?
Usted le ve algo bueno a un hermano, alégrese. Aleluya. Alegrémonos. Digamos, gloria a Dios que el hermano por fin o tiene algo más o le fue bien. No podemos estar, hermanos, en celos porque a otro le va bien. Eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios. Acordémonos, hermanos, que muchos no teníamos nada antes, ninguno tal vez. Ni bicicleta tenían allá en El Salvador o en Honduras. Aleluya. Voy a decir Honduras, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aquí Dios les ha dado un amor o tal vez un buen carro. Entonces no podemos tener celos del que tiene más, o si solo tiene algo. No, hermanos, celos no tenemos que tener. Contiendas, iras, enojos, pleitos, disensiones, nada de eso. Si usted se da cuenta que hay alguien que tiene alguna más de estas cosas, es que está en la carne, anda en la carne, vive en la carne. Y para sacar todo esto, hermanos, cuesta. Porque cuando a uno, hermanos, le dicen la verdad, uno más bien se enoja. Cuando a uno lo quieren corregir, máximamente, hermanos, espiritualmente, a veces que nos digan, pero usted anda chueco, usted anda al revés, usted está haciendo lo contrario de lo que Dios dice. Nosotros, hermanos, nos vamos a sentir mal, ¿saben? Porque eso duele. Pero es la palabra de Dios que muchas de las veces nos tiene que confrontar a nosotros. Pablo a ellos les escribe esto. ¿Usted cómo cree que se sintieran los hermanos o que alguien le mandara una carta al pastor y el pastor leyera la carta y dijera, dejen las contiendas, la ira, los enojos, los celos? Entonces eso era lo que Pablo hacía. Si un predicador a nosotros nos dice no ande con celos, contienda, con ira, entonces compongámonos. Mejor hagamos las paces con Dios, pero no haga las paces con Dios y con el hermano quede enojado, con el hermano, no, o con el del trabajo, o con la del vecino, no, hermano. Hagamos las paces primeramente aquí, digámosle, Señor, me reconcilio con el hermano, me reconcilio con mi hermana, me reconcilio con mi jefe, porque a veces muchas de las veces, hermano, aún a los jefes se ofenden. Y sabe que dice la Biblia que aunque sean malos los jefes, nosotros tenemos que obedecerles. Pero hay gente, hermanos, que hablan mal de los jefes, de los vecinos, aún de las propias familias, y eso no es agradable delante de Dios. Esas son obras de la carne. Y aquí es donde empieza, hermanos, lo que hemos leído. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y aquí, hermanos, donde nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, hermanos, nosotros podemos ver en nuestros hogares, cada quien conoce a su esposo, los esposos conocen a las esposas y puede decir qué espíritu tiene, si tiene el Espíritu Santo o vive en la carne, si es carnal o es espiritual. Todos cometemos errores, pero muchas de las veces podemos identificarnos unos a otros. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Por los frutos, hermanos, conocemos un árbol. La Biblia dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ni un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, aunque seamos humanos y llenos de errores, tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ser unos buenos hijos de Dios, a no vivir, no tratar, hermanos, de estar en la carne, porque la carne de nada aprovecha. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer, voy a leer, hermanos, en Romanos 7:15. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor:
Gloria a Cristo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren qué tremendo lo que la palabra dice. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Cristo Jesús. Este versículo 24 me impacta porque dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una pregunta que Pablo se hacía. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira qué tremendo. ¿Quién nos puede librar, hermanos? Cristo Jesús. Amén. La palabra, hermanos, es dura porque a veces, hermanos, nosotros estamos viviendo en la carne. A veces, hermanos, la carne toma posesión de nosotros y dejamos, hermanos, a un lado al Señor. Cuando nosotros, hermanos, deberíamos de saber que cuando andamos en la carne no agradamos a Dios. Y es una de las maneras tremendas que nosotros podemos llegar a perder la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Aleluya. Esa salvación, hermanos, que si nosotros andamos en la carne y no en el Espíritu, es algo que nadie se lo va a recompensar a usted. No andar en la carne, hermanos, es algo que nadie se lo va a recompensar. La carne es la única que ella, hermanos, se alegra por un momento, se alegra en los deleites de esta tierra, de este mundo, pero el espíritu está contristado. Entonces, él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire qué tremendo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre la idea todos los días. Si usted y yo, hermanos, no meditamos en el Señor, desafortunadamente quien va a tomar el control es la carne. Si usted y yo no pensamos en el Señor, no meditamos en el Señor, si usted y yo, nuestra mente, hermanos, está más ocupada en las cosas de esta tierra, posiblemente quien va a tomar el control de usted y de mí es la carne. Y cuando toma el control la carne, hermanos, ya la gente no quiere pensar en Dios, ya no piensa en Dios, pero cuando pensamos en Dios, el Señor nos ayuda. El Señor es quien nos ayuda, hermanos, a separarnos de las cosas de la carne. El Señor es el que nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. Cuando nosotros estemos en un momento difícil, en una prueba, en una situación difícil en la cual usted diga: aquí solamente Dios conmigo, ahí va a estar el Señor. Pero cuando Dios, hermanos, no está en la mente del hombre y vienen las cosas carnales, entonces es cuando se manifiestan las obras de la carne y usted puede echar de ver. Nosotros, cada quien puede echar de ver, hermanos, las obras de la carne. ¿Cómo andamos usted y yo? ¿Cómo andamos nosotros en la vida espiritual delante del Señor? Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Primera de Corintios, hermanos, vamos a leer Primera de Corintios, unos versículos bien lindos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Pablo, hermanos, también le escribía a los hermanos de Corintios y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vamos a pasar al 3 y dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres.
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mira cómo Pablo les escribe a ellos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Aleluya. Pablo le escribe a otra iglesia en los Corintios, a los Corintios, y les dice que ellos sí andaban realmente en la carne. Ustedes andan en la carne, le dice, como niños, o sea, no les había entrado, no les había penetrado en la mente la palabra del Señor. Estaban todavía bebés, espiritualmente hablando. Imagínense, hermanos, que un niño, hermanos, ¿qué va a entender? Ellos no entienden. Un niño espiritual, hermanos, ya al año ya tiene que saber las reglas de la iglesia, ya tiene que saber cómo es que se vive la vida espiritual. Ya tiene que entender, hermanos, no tiene que estar ya como un niño espiritualmente hablando. Él dice que no le podía hablar como a unos espirituales. Muchas de las veces, hermanos, a nosotros, hermanos, cuando nos hablan, cuando nos exhortan, lo primero que hacemos es enojarnos. Y nosotros no debemos de enojarnos. Aleluya. Que no salga, hermanos, el hombre viejo, hermanos, presentado carnalmente. Estos hombres, hermanos, habían ellos dicho, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas. Entonces él les dice, pero esos son niñatas, ustedes todavía son niños. Si quien los ha salvado es Cristo, quien les ha dado la salvación es Dios. Yo no los he salvado a ustedes, les dice. Ustedes andan como niños en la carne. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios, hermanos, no quiere que nosotros andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Que nosotros tengamos obras del Espíritu Santo. Aleluya. Que seamos hacedores de la verdad. Que nosotros, hermanos, demos buen testimonio. Pero un buen testimonio, hermanos, de que somos hijos de Dios. Y Pablo les dice a ellos, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales. Mire, hermano, si usted le dice algo a un hermano, y ese hermano dice que es cristiano, pero si usted le exhorta en algo y se le enoja, anda en la carne. A cualquiera. A un joven, a los niños no, pero a un joven, háblale, dígale, compórtese bien, estése aquí adentro, siéntese. ¿Qué le va a decir? Que me manda usted. Ahí están las obras de la carne. Usted no es mi tata, le va a decir para que me mande. Y si usted le va a decir al papá, lo mismo le va a decir al papá. ¿Por qué? Porque el papá, como dice un dicho, lo dice la Biblia, de tal palo, tal estilo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, aún en el hogar, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que no anden en la carne, que vivan una vida santa delante del Señor, que se aparten del pecado, que den obras, que den ejemplo, hermano. Los jóvenes, hermanos, no son perfectos, no son perfectos. Los ancianos no somos perfectos, las ancianas no somos perfectas. Pero ¿sabe qué? Podemos servirle al Señor. Y el día que alguien nos exhorta, hermano, que anda choca, amén, hermano, que anda choca, díganlo. Pero no nos enojemos. Si un día la enderezan espiritualmente, aceptemos la corrección. Y si usted se siente que no es para usted la palabra, entonces usted diga, recíbala. Gloria a Dios. Señor, yo no hice eso. O yo no ando haciendo eso. O yo no soy así. Pero no se enoje con la hermana. No enseñe la carne que está viviendo, el tipo de persona espiritual que estamos viviendo. No nos demos a conocer, sino que demostrémosle al Señor que aún todavía nosotros estamos dispuestos a hacer las obras del Espíritu Santo. Que somos, hermanos, vulnerables en esta tierra. ¿Estamos vulnerables? Claro que sí, porque estamos en este mundo, estamos en esta tierra, pero es ahí donde nosotros tenemos, hermanos, que
estar siempre mejor pensando en el Señor, cantándole al Señor, orando al Señor, aunque sea trabajando, hermanos, pero usted y yo podemos estar en la mente pensando en el Señor. Cada quien, hermanos, tiene una manera de servirle al Señor, pero no todo el tiempo, hermanos, podemos estar pensando en las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra son pasajeras. Su vida espiritual es mucho más valioso que todo lo que hay en esta tierra. Pablo decía, yo no lo he alcanzado todo. Y él escribió tantos libros, hermanos. Yo no lo he alcanzado. No, él no lo había alcanzado, pero dijo, pero sigo, pero prosigo. O sea, él estaba en una lucha también. Él se le manifestaban las obras de la carne, posiblemente en muchas diferentes maneras, y por eso él escribía esto para exhortar a la iglesia. Entonces, pero él decía, prosigo a la meta final. Prosigo a la meta final. ¿Cuál es la meta de nosotros? Llegar a la patria celestial. La Biblia dice que los que tienen esta lista, hermanos, no heredarán el reino de los cielos. No celos, no nada de esto que el Señor nos escribe aquí en la palabra, hermano, para que podamos entrar a la patria celestial. Amén. Que podamos, hermanos, recibir esa bendición tan grande que Dios nos ha dado de poder entrar a la vida eterna. Que ninguno de estas listas que Pablo menciona aquí, hermano, nos vaya a dejar, que nos vaya a apartar de la gracia del Señor, sino que todos, hermanos, podamos entrar a la patria celestial con Cristo Jesús. Aleluya. Para terminar, me encanta ese versículo que dice, mas el Dios de toda gracia. Y esa palabra que dice, os perfeccione y afirme cada día, hermanos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Después, hermanos, que hayamos pasado, miren, hermanos, que venga la tentación, que venga en su vida, y usted tal vez dice, no, pero es que no la voy a pasar. Sí la puede pasar. Claro que podemos. La Biblia dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero hay que andar en el Espíritu para poder vencer las obras de la carne. Si usted y yo andamos en el Espíritu, hermanos, que aunque se atraviese lo que se atraviese, aunque al joven se le atraviese una muchacha bonita y usted diga, no me llama la atención. Y no solo los jóvenes, los viejos y las viejitas también. Todos. Todos. Sí, porque a veces los viejitos les agarran, hermanos, a los 60, se sienten como de 20. Hay que tener cuidado, tienen que andar en el Espíritu. Los de 70, hermanos, se sienten de a 30. Y no solo los ancianos, las ancianas también. Debemos de cuidarnos para el Señor. Y ese es un mal espíritu, hermano, que le agarra a los ancianos, porque eso no está bueno. Que un hombre casado, anciano, hermano, se esté fijando en una joven de 40. No. Debemos, hermano, de servirle al Señor, de cuidarnos. Que ya en nuestra vejez, Señor, yo ya tengo a mi esposito que me diste y ese es el que yo escogí para siempre. Yo ya tengo a esta viejita que me diste y esta es la que yo quiero hasta morir. Aleluya. Sí. No hay que andar buscando otra ahí por ahí, no. Córrase. José corrió y eso quedó escrito en la Biblia. Corramos del pecado. Tal vez no sea eso lo que a usted le llama la atención. Puede ser lo que antes hacía, la bebida, las borracheras, tantas cosas de las cuales Dios ha salvado a mucha gente. Pero digo yo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de haber pasado, hermanos, después de haber pasado tantas situaciones, pruebas en las cuales usted y yo las vencimos, el Señor dice, Él mismo, ¿quién es? Dios, Él mismo os perfeccione
afirme, que el Señor nos perfeccione, hermanos, que el Señor nos afirme, que el Señor nos ayude, hermanos, Amén. para poder entrar a la patria celestial. Si hay algo que estamos viendo, hermanos, es la venida del Señor. No sabemos cuándo, pero que se va a dar, se va a dar. Hermanos, no nos quedemos en esta tierra. No nos quedemos, busquemos a Dios. No importa, hermanos, lo que tengamos que pasar, lo que tengamos que hacer, agrademos a Dios. No agrademos al hombre, pero tenemos que estar bien con el hombre en esta tierra. No tenemos que tener enemistades, pero hay que agradar a Dios en todas las cosas. Y que el Señor nos ayude a seguir en el camino del Señor y que el Señor nos perfeccione hasta que Él venga, y ese día será un día muy glorioso. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios Gloria a Dios. Hermanos, nos gozamos con la palabra del Señor en esta noche. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, cómo exhortaba a todas las iglesias, hermanos, cuando él escribía a las iglesias, hermanos, a esta iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo les dice: Gálatas insensatos. Escuchen bien. Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, pero habéis terminado en la carne. Es decir, que ellos comenzaron bien, pero estaban terminando mal. Por eso es que les exhortaba, hermanos, que dejaran la vida carnal, sino que vivieran en el espíritu, que andaran en el espíritu. Y esto es lo que le agrada al Señor, que andemos una vida en el espíritu, porque esto es agradable delante de los ojos de nuestro Padre celestial. Dios bendiga a las damas, a cada una de las siervas del Señor. Les decimos que sigan adelante en el nombre de Cristo, porque la venida del Señor está a la puerta. Amén. Y este sábado tenemos la campaña de damas, así que ninguna falte en el nombre de Cristo. En toda la iglesia estamos invitados en el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano José, a la hermana Sandra, que ya el Señor nos trajo bien nuevamente a este lugar. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo, hermano? Porque el Señor nos ha ayudado, desde aquí podemos decir, en el ser. Así venimos en palabras de oración para que nuestro Padre Celestial nos despida, pero no de su presencia. No olviden que este sábado es en la campaña de damas. También tenemos la vigilia para la gloria de nuestro Padre Celestial. Buen día.